La tecnología ha avanzado mucho desde que se inventó el primer motor de combustión interna en 1872 por el estadounidense George Brayton. Desde entonces existieron muchos diseños nuevos de motores, e incluso algunos tan locos que la gente decía que nunca funcionarían. Algunos de estos motores son muy raros e inusuales, así que si te gusta la tecnología y amas los carros y los motores, entonces abróchate el cinturón de seguridad y vamos a ver los motores más inusuales. Los motores V5 y VR6 de BMW son admirados por sus detalles de escape completamente adictivos y su rendimiento. Los motores VR6 de Volkswagen hicieron historia cuando fueron lanzados a fines de los 80, pero seguramente se preguntan qué es lo que VR significa. Básicamente, los genios de Volkswagen querían un motor que fuera tan compacto como sus motores de 4 cilindros Passat, Golf y Corrado, pero que tuvieran más poder y ocupe el mismo espacio. El VR6 fue diseñado como un motor de ángulo estrecho. BMW diseñó dos bloques de cilindros estrechos que están separados por 15 grados y que comparten una sola cabeza de cilindro. La V describe la forma y la R significa que los cilindros estaban en línea. Es esta posición la que le da un sonido único al motor. El VR6 apareció por primera vez en el Passat y el Corrado en 1991 y fue un motor de 2.8 litros con aproximadamente 150 caballos de fuerza. En 1999 se le dio 24 válvulas que aumentaron los caballos de fuerza a 210. La capacidad se incrementó a 3.2 litros en 2001 para el Escarabajo RSI de 225 caballos de fuerza, pero para 2015 el motor no fue tan pedido y se dejó de fabricar. Habían rumores de que el VR6 podría renacer en formas de una unidad turbo doble de 3.06 caballos de fuerza de freno de 3.0 litros, pero con la constante evolución de los autos de 4 cilindros y una mayor conciencia con el ambiente, el plan fue descartado. El motor rotativo de Mazda fue un diseño único que tenía a todos curiosos en la forma de su funcionamiento. Felix Wankel era un ingeniero alemán que creó la idea de un motor rotativo en los años 1920. Sin embargo, el primer prototipo de trabajo no fue una realidad hasta los años 1960. Un motor rotativo es un motor de combustión interna en forma de barril que no tiene varias de las piezas principales que se encuentran en un motor de pistón convencional. No hay pistones que se muevan hacia arriba y hacia abajo. En su lugar, rotores triangulares redondeados de 2 a 3 rotores, que giran alrededor de un eje a través de un barril hueco. Lo sorprendente de estos motores es que se puede agregar o restar rotores y barriles. Se podría pensar que este motor fue introducido con los modelos RX, pero Mazda los puso en el alemán NSU RO80 y en el Citroën GS Bayrotor, como parte de una alianza de empresas entre 1967 y 1977. El motor terminó en los automóviles de designación RX y finalmente en el RX8. Mazda construyó por última vez un automóvil con motor rotativo en el 2012 y dejó de lado la idea debido a la baja eficiencia del combustible y las emisiones. Todos saben acerca de los coches eléctricos, teniendo a Tesla y a otras compañías automovilísticas en la misma línea siguiendo sus pasos. Sin embargo, hasta los autos eléctricos tienen sus defectos y uno de los peores es su alcance. Sin embargo, algunos autos híbridos pueden equipararse con el extensor de alcance de pistón libre que funciona con la bomba de gasolina y, a su vez, genera electricidad, lo que permite que el vehículo se cargue mientras se conduce. El motor de gasolina de pistón da la posibilidad de tener un alcance mayor para viajes más largos y se conecta directamente a un motor eléctrico. Por lo tanto, el motor de gasolina no está haciendo funcionar al automóvil. En realidad, está directamente conectado al motor eléctrico, lo que aumenta el rango del motor eléctrico. Es un concepto genial, pero la última vez que supimos de él todavía estaba siendo evaluado por los fabricantes de automóviles eléctricos. Aquí hay algo curioso que mucha gente puede no saber. Muchas personas probablemente saben que a finales de los 60s y principios de los 70s, Cadillac fabricó el motor más grande en un automóvil con 500 pulgadas cúbicas, y fue uno de los motores más poderosos de ese tiempo y los propietarios lo esperaban. Sin embargo, en 1981, Cadillac cambió las cosas porque las emisiones de los vehículos se volvían más estrictas y se les puso muchas regulaciones de eficiencia a los fabricantes de automóviles. Para cuando las leyes se aplicaron a los motores V8, eran tan anémicos que un Caddy apenas podía acelerar a
al ritmo de un auto compacto. Así que la respuesta de Cadillac fue un extraño motor único V864. Era un motor de desplazamiento variable que tenía componentes eléctricos recientemente desarrollados que medirían la carga del motor y luego desactivarían los cilindros que dejaban las válvulas abiertas para que no hubiera compresión. No pasara combustible al inyector y la chispa se cortara en ese momento. Suena genial, pero a los propietarios de Caddy no les importó el sistema, y una de las mayores quejas fue el funcionamiento del motor en un modo V6. Lo bueno es que se podía desconectar un cable para deshabilitar el sistema y se estima que el 80% de los propietarios hicieron desconectar eso de sus autos. Infiniti fabrica autos geniales y su tecnología de fabricación de vehículos es de vanguardia. Por lo tanto, no debería ser sorpresa que hayan estado trabajando en un motor durante las últimas 2 décadas que es una compresión variable. Por lo general, un motor de combustión viene solo en una compresión y cuanto más alta sea la relación de compresión combinada con el combustible de octanaje necesario, más potencia obtendrá del motor. El problema es que los motores de alta compresión también consumen mucho más combustible y también emiten muchas más emisiones. El motor de compresión variable puede alterar su relación de compresión, que es el volumen de la cámara de combustión cuando un pistón se encuentra en la parte inferior, en comparación con cuando llega a la parte superior. El resultado es un motor que puede ofrecer el alto rendimiento de un motor de gasolina, así como el torque y la eficiencia de un motor diésel. El BC Turbo es un turboalimentado de 2.0 litros en línea 4 con inyección directa de combustible y ofrecerá inicialmente un tope de 268 caballos de fuerza y 288 libras-pie de torque. Infiniti ha confirmado la disponibilidad de estos motores a partir del 2018. El Oldsmobile Jetfire fue un concepto interesante en 1962 y fue visto por muchas personas como algo futurista e innovador. El motor en sí era un V8 de 215 pulgadas cúbicas, pero tenía un turbocompresor Garrett que se basaba en lo que Olds llamaba Turbo Rocket Fuel. Esto tuvo que ser agregado a un depósito completamente separado dentro del compartimiento del motor debajo del capó. Venía en una botella de vidrio con una calcomanía amarilla y parecía una botella de leche descremada. Dentro de la botella había una mezcla de agua destilada, metanol y un inhibidor de corrosión. Esto tenía que estar siempre lleno porque el motor tenía una compresión de 10,25 y de no ser así, el motor golpearía debido al combustible de bajo octanaje disponible en la bomba. En caso de que no sepas qué es un golpe del motor, esto también se conoce como detonación y es el equivalente a tomar un martillo y golpear la parte superior de tus pistones. Para muchos conductores, obviamente esto terminó mal porque muchos se olvidarían de llenar el depósito con turbo fluid y el automóvil terminaría con daños en el motor. Una queja frecuente de los propietarios fue falta de energía y una vista al concesionario revelaría que el propietario había hecho funcionar el tanque de fluido de Turbo Rocket vacío. En cuanto al rendimiento, el motor emitía 215 caballos de fuerza, un 1 por pulgada cúbica y 300 libras por pie de torque a 3000 revoluciones por minuto. Esto era impresionante para ese tiempo, sin embargo el concepto solamente duró 2 años antes de ser descontinuado. El motor Porsche Fuhrmann, cuyo nombre en código es Type 547 y nombrado como su creador Ernst Fuhrmann, se construyó desde 1953 hasta 1964. Era un motor boxer de 4 cilindros refrigerado por aire con 4 árboles de levas en cabeza que funcionan con 4 ejes verticales. El cárter, el cilindro y las culatas estaban hechas de aleación de aluminio, lo que hacía que el motor tenga poco peso con su pequeño tamaño. La tecnología de aquel entonces era muy compleja y este motor es muy raro con solamente 2000 fabricados. Esto incorporó un innovador sistema de válvula que permitió a los conductores alcanzar velocidades asombrosas. El motor era tan bueno que puso a Porsche en el podio de carreras muchas veces. El motor Fuhrmann en el Porsche 904 o el Carrera GTS se había ampliado a 2 litros y produjo una potencia de 185 caballos de fuerza, que era increíble para aquel entonces. Sin embargo, el motor Fuhrmann no era resistente a las heladas y podía trabarse en bajas temperaturas debido a las diferentes tasas de expansión de los metales utilizados. Muchos de los vehículos 356 Carrera, por lo tanto, se sometieron a una cirugía de corazón para eliminar sus motores de eje vertical y hacerlos más utilizables. Así terminó esta notable invención. El Tucker Type 335 es un motor de 6 cilindros opuestos horizontalmente que se derivó de un motor de helicóptero Bell 47 enfriado por aire, diseñado y construido por Franklin para su uso en la Segunda Guerra Mundial. El motor fue modificado para uso automotriz y utilizó el primer sistema de enfriamiento de agua sellado de la industria. El motor fue suministrado a Tucker y colocado en el torpedo de Tucker 48. ¡Wow!
El motor en sí era un motor plano de 335 pulgadas cúbicas que tenía válvulas en la parte superior y tenía solo 166 caballos de fuerza, pero era un monstruo de torque con 372 pies-libras de torque. Tucker afirmó que el motor era capaz de acelerar el torpedo a 60 millas por hora en 10 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 120 millas por hora. El motor era muy innovador para la época y se veía limpio, pero el diseño era definitivamente interesante como un motor plano de 6. Este motor es raro, no tan raro como un tipo 547, pero un buen ejemplo reconstruido se vendió por unos $35,000 en una subasta recientemente. En 1991, el Dr. Herbert Hodling comenzó a observar el tradicional motor de combustión Otto Diesel y cómo se podría mejorar su eficiencia. Con un poco de ayuda inventó una combinación de motor generador esférico compacto que es radicalmente diferente del tradicional motor de combustión en línea con muchas menos partes móviles. Funciona de la siguiente forma. Dos cabezas de pistón dobles curvadas opuestas oscilan en el mismo rodamiento. Cuando dos cabezas se separan, los pistones opuestos se empujan juntos. Esto tiene el efecto de balancear las cabezas de los cilindros de un lado a otro. La parte loca es que en la parte superior de cada una de las 4 cabezas de los pistones hay un gran rodamiento de bolas de titanio que se ejecutan en un canal que es circular en un eje y una onda sinusoidal en el otro. El canal abarca completamente los pistones y su balanceo hace que giren sobre un eje perpendicular en su eje de apoyo al nadar a lo largo del canal. Un canal de guía con cojinetes de bolas se fijan a un lado de la carcasa esférica de aluminio, mientras que en el otro lado se une un anillo de imán permanente al eje de rotación de los cilindros. Fija a la superficie interior de la esfera envolvente, un anillo de bobinas electromagnéticas y la interacción con el imán giratorio provoca la generación de electricidad. Es un concepto genial, pero parece que la tecnología de la batería del automóvil eléctrico probablemente acabó con la idea cuando la gente pensaba que pasaría décadas para que sea lo suficientemente bueno para un automóvil completamente eléctrico. Una compañía llamada Duke estuvo trabajando en el diseño de un motor de motocicleta axial durante más de 20 años. Diseñaron un prototipo que no se parece nada a un motor de combustión interna convencional desde el exterior y las diferencias también existen internamente. 5 cilindros convencionales de 200 centímetros cúbicos están dispuestos alrededor de la línea central del motor, con los cilindros paralelos al cigüeñal, al igual que las cámaras de un revólver, para un desplazamiento total de 1000 centímetros cúbicos. No hay árboles de levas, barras de empuje, balancines, válvulas o resortes. En su lugar, una serie de sellos deslizantes similares a un motor rotativo se encargan de las tareas de admisión y escape. El grupo de cilindros gira a contra del cigüeñal Z a aproximadamente el 20% de la velocidad de rotación de la biela, para reducir significativamente la reducción de vibración y torsión. La potencia de salida es competitiva. La empresa dice que tiene unos 125 caballos de fuerza y 88 pies-libras de torque a 7500 revoluciones por minuto, en la velocidad máxima del motor. Duke dice que su prototipo de 5 cilindros pesa solo 86 libras y mide aproximadamente 17 por 10 por 10 pulgadas. Eso es alrededor de 2/3 del peso y la mitad del tamaño de un motor convencional de 4 en línea de 1000 centímetros cúbicos. ¿Crees que es una increíble relación potencia-peso?